en el que, bueno, yo lo primero que quería hacer en esta oportunidad es, en primer lugar, el agradecimiento. Si estáis escuchándome ahora mismo es porque habéis decidido participar en este proyecto y además lo habéis hecho, bueno, pues con una aportación económica. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, para mí es la primera vez que hago una invitación con aportación económica. Lo he hecho con el objetivo, bueno, pues de poder sostener el proyecto en el que estoy trabajando y viendo un poco lo difícil que es en esta temporada, ¿no? Pues seguir sosteniendo las actividades y bueno, pues en ese sentido yo agradeceros porque se han emitido 41 entradas, ¿vale? Habéis conseguido, bueno, pues ayudarme a sostener el alquiler de un mes y eso es algo a agradecer, es algo a agradecer de corazón y es algo además a admitir. A mí me cuesta mucho pedir dinero, soy muy mujer en eso, ¿vale? Soy muy socializada como una persona a la que no se lleva bien con el tema económico, como vamos a ver después en la charla. Entonces, esto también me parecía importante ponerlo en la presentación, ¿no? Incluso también me parecía importante decir desde un inicio cómo vengo yo hoy a la charla. Yo hoy vengo muy nerviosa, vengo con muchas presiones, vengo después de una semana en la que lo he pasado bastante mal y vengo con muchas ganas a la vez de veros a vosotras y de compartir con vosotras. Pero creo que el decir cómo vengo y el decir que vengo vulnerable también es importante, porque uno de los objetivos que me planteo con este trabajo, precisamente, es visibilizar lo importante que es mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar nuestros sentimientos, mostrar cómo vengo, con qué emoción vengo, ¿no? ¿Cómo estoy ahora mismo? Pues ahora mismo estoy temblando, pues ahora mismo estoy con todas las expectativas que tengo encima, ¿no? Ahora mismo estoy con ilusión, ¿no? Antes, hace muy poquito, mi cuerpo estaba bailando de ilusión, ¿no? Bueno, pues si 40 personas se han interesado por esto, ¿no? ¡Guau!, ¿no? Como cómo nos sentimos es muy importante y cómo nos sentimos es algo que el patriarcado nos ha negado y nos ha silenciado muchas veces. Así que desde este punto creo que como yo quería presentarme es así, nerviosa, vulnerable, con una presentación que he trabajado mucho, pero a la vez siento que no voy a poder casi ni decir todo lo que quisiera, ¿vale? Y eso va a tener que ver también con cómo me encuentro ahora, con cómo se encuentra mi cuerpo y con cómo me encuentro emocionalmente, ¿no? Creo que el feminismo tiene que aceptar también estas vulnerabilidades, estos hoy no estoy del todo o hoy no puedo, ¿no? No es mi caso hoy, sí que puedo, pero al menos hacer esa mención y hacer ese reconocimiento a cómo se encuentra mi cuerpo creo que es algo realmente importante, ¿vale? Bueno, pues quería comenzar esta charla explicando primero cuál es el motivo de trabajarnos esto del patriarcado interior, ¿vale? O de darle una vuelta al patriarcado interior, que parte además también de algo bastante personal. Yo me he dado cuenta en muchas ocasiones en las que personas que nos denominamos feministas, ¿no? o que estamos, vamos a decir, con conocimientos teóricos, ¿no? sobre el feminismo, en muchas ocasiones tenemos comportamientos que son en algunos momentos incongruentes o no nos damos cuenta, ¿no? O hay muchas veces en las que incluso podemos entrar en contradicción entre la parte más racional, ¿no? O la parte más de conocimiento o de teoría y la parte más práctica, ¿no? La parte práctica exige esfuerzo, exige tiempo, exige años de experimentación y en esa parte muchas personas, bueno, pues nos encontramos también barreras, ¿sí? Entonces, para mí era importante hacer esto en un espacio en el que estuviésemos personas que comulgamos un poco con este devenir, ¿no? Y con esta idea de entender cómo, además de cuerpo, ¿no? Somos también resultado de nuestra estructura, de nuestra cultura y del espacio en el que hemos estado, en el que hemos nacido y en el que estamos viviendo, ¿no? Y con personas que de alguna manera
obviamente supieseis ya algo sobre el patriarcado, pero estuvieseis dispuestas a revisaros un poco a nivel más, bueno, pues más personal, ¿no? Cuando decimos, y esto lo decimos muy fácilmente, ¿no? Cuando hablamos del patriarcado y hablamos de patriarcado como un sistema de dominación, ¿no? Como un sistema de opresión, ¿no? Y existen muchas definiciones también y muchas demostraciones de que este patriarcado tiene demostraciones a día de hoy todavía en nuestra sociedad, ¿no? Podríamos decir que obviamente el patriarcado se ve claramente en esa justicia que responde de una manera misógina a las agresiones sexuales, ¿no? O está también en muchas costumbres o en muchos estereotipos que compartimos, ¿no? Como colectivo, ¿no? El patriarcado está en esa prioridad de la economía con respecto al cuidado, ¿no? En el desequilibrio de recursos, ¿no? En las relaciones de poder. El patriarcado está en muchos sitios fuera. Y cuando escuchaba, me venía un poco como a la cabeza el lema del patriarcado eres tú, ¿no? El violador eres tú, pero también el patriarcado eres tú. Y me preguntaba, ¿y no hay algo de patriarcado también en mí? Es decir, yo estoy exenta de la influencia de todo este sistema, o hay algo en mi forma de sentirme, en mi forma de vivir, en mi forma de expresarme, ¿no? Que tiene también que ver con este patriarcado, ¿no? Bueno, primero os diré una de las cosas que sí que quiero dejar claro es que el patriarcado está en mí, ¿no? Yo me he respondido que obviamente el patriarcado también está en mí, que yo formo parte de esta cultura, de esta estructura y que yo también tengo comportamientos patriarcales, no solo comportamientos, sino también actitudes, también emociones y también formas de relacionarme. Y creo que esto es importante hacer, vamos a decir, ese ejercicio, ¿no? De darnos cuenta de cuánto sostengo yo o cuánto puedo hacer yo por cambiar un poco ese patronaje y ese aprendizaje, que desde luego es un aprendizaje social, pero es un aprendizaje que también tenemos que, vamos a decir, ir profundizando para ir cambiando juntas, ¿no? Juntos y ir, vamos a decir, modificando en ciertos sentidos. Ahí sí que lo veréis. Bueno, pues normalmente vemos el patriarcado y se ve la presentación, ¿verdad? Espero que sí que se esté viendo. El patriarcado lo vemos fuera, obviamente, y cuando lo vemos fuera hace referencia a, bueno, pues a un modelo de sociedad, un modelo de sociedad antiguo, arcaico, con más de 3.000 años. Vamos a decir que ya casi no sabemos cómo eran nuestras sociedades antes de ser patriarcales, no tenemos casi información de cómo eran nuestras sociedades naturales antes del patriarcado, ¿no? por esa antigüedad que tiene este sistema, ¿no? Pero sobre todo está sustentado en la opresión de los hombres sobre las mujeres, en la opresión sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Y en esa, vamos a decir, valorización de la productividad y explotación de los trabajos de cuidado. Cuando decimos esto no es tan fácil entender, o para todo el mundo no es tan fácil entender, ¿no? Pero sí es cierto que hay demostraciones fuera, digamos, de este patriarcado, ¿no? Donde podemos, bueno, pues quedarnos un poco con las diferentes manifestaciones de este sistema patriarcal, ¿no? Pues el desequilibrio de poder económico que tienen hombres y mujeres a día de hoy todavía en todos los países, bueno, pues las situaciones en las que, como decíamos, ocurren sentencias judiciales que son completamente misóginas, ¿no? En comportamientos donde se valora mucho más a los hombres con la voz y con el poder, ¿no? Y con las capacidades que parece que son las únicas valorizadas, ¿no? Las masculinas, y vamos a decir que en ese espacio, ¿no? donde la estructura toma forma en forma de comportamientos, en forma de leyes y en forma de comportamientos externos, normalmente las feministas tendemos a verlos bastante fácilmente, ¿no? Tendemos a ver, bueno, pues ese comportamiento es machista, ¿no? O esta ley tiene un componente muy machista, ¿no? En ese sentido, obviamente, yo sí tengo como la experiencia o la sensación de que nos resulta fácil ver ese patriarcado que está fuera, vamos a decir. Lo que no sé es si realmente nos resulta igual de sencillo ver el patriarcado que está dentro, vamos a decir, ¿no?
El patriarcado que está dentro de mí sería ese sistema, bueno, pues de creencias, de valores, de desvalores, ¿no? De mandatos, de prejuicios, de estereotipos, de discriminaciones, de valoraciones y dicotomías que se nos meten en el cuerpo. Creo que a ver, voy a reanudar la presentación, a ver si se ve ahora. Ahí, ¿tenéis que ver la presentación? Sí, ¿se ve ahora? Vale, ahora sí. Eso es. Ahí digamos, vale. Decíamos, patriarcado está afuera, ¿vale? Patri está afuera, pero Patri también está dentro, ¿vale? Patri está en qué valoro yo como positivo y como negativo, ¿no? Cómo me estoy, digamos, relacionando con mi propio cuerpo. Cómo integro las dicotomías que nos han enseñado en este patriarcado, ¿no? Dónde pongo el valor y dónde pongo el desvalor, ¿no? Dónde pongo el foco y la atención y cómo se me mete este patriarcado en el cuerpo, en cómo me siento a mí misma, en cómo me relaciono conmigo misma y en cómo me relaciono con las demás personas, ¿no? Esto vamos a decir que sería un trabajo mucho más profundo en el que obviamente pues todas las lecturas que hayamos hecho sobre el patriarcado, sobre el feminismo, pues nos dan mucha vamos a decir, bueno, consistencia suficiente como para poder irnoslo trabajando, pero de alguna manera también es muy importante no dejar únicamente en la teoría y únicamente en la parte racional, ¿no?, de mi forma de ser feminista, ¿no?, ese aprendizaje, sino llevárnoslo al cuerpo, llevárnoslo a la realidad y darme cuenta de cómo siento yo todas estas teorías, ¿no?, de cómo veo yo todos estos estereotipos, todos estos prejuicios, todas estas valoraciones, ¿no? Es decir, echar un poco una mirada a las luces y las sombras que me ha dejado ese patriarcado en mí misma, incluyendo mi relación conmigo misma, pero sobre todo en la relación con otras mujeres, en la relación con los hombres, en la relación con las personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, ¿no? Vamos a decir, dentro de muchas diversidades que tenemos de maneras de ser, pero ese patriarcado que lleva con nosotros tantísimos años, ¿no?, tantísimos años, obviamente sigue teniendo marcas y sigue teniendo señales de lo que nos queda aún por cambiar a nivel emocional, a nivel personal y a nivel relacional. A mí me gusta mucho una definición de Adriana Guzmán, que es representante del feminismo comunitario antipatriarcal boliviano, y ella nos hace en un vídeo, que os recomiendo que lo veáis, por favor, si no lo conocéis, esa explicación de lo que es el patriarcado, ¿no?, como el primer sistema de opresión en el que se basan todas las demás opresiones. Es decir, hay otras opresiones, no vivimos solamente opresiones por ser hombres o por ser mujeres, hay personas que viven opresiones por vivir sexualidades diferentes de la norma, hay personas que viven opresiones por clase, hay personas que viven opresiones por raza, hay personas que viven opresiones por identidad, hay personas que viven muy distintas opresiones, pero el primer sistema, vamos a decir, en el que se sustentan todas esas opresiones y en la que llega el capitalismo es el patriarcado, ¿no? Y Adriana Guzmán lo explica de una manera muy clara, ¿no? Lo que nos identifica es un poco cómo podemos diferenciar ese machismo, ¿no?, o ese comportamiento machista que podemos ver en ciertas personas, ¿no?, como un resultado del haber aprendido como sociedades y como culturas que a las mujeres se las puede oprimir, que a las mujeres se las puede explotar y que hay un mejor y un peor. Un cuerpo, vamos a decir, que puede ser explotado, que es el de las mujeres, el que ha sido explotado, el que ha sido, vamos a decir, vulnerado, el que ha estado trabajando y ha estado sosteniendo la vida durante siglos y siglos y siglos sin ningún tipo de valoración, ¿no? Y un cuerpo que tiene más poder, que tiene más capacidad y que no ha sido tan violentado a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Entonces, el haber aprendido, ¿no?, que hay personas, vamos a decir, que valen más que otras, ¿no?, esto es un origen patriarcal de partida, ¿no?, un origen patriarcal. Esa sensación de que hay cuerpos, que hay vidas que valen más que otras, ¿no? Incluso diríamos que hasta nuestra relación con la naturaleza se basa también en todo esto. Entonces, el patriarcado es ese sistema
donde todas las opresiones, ¿no?, se sostienen en esa sensación de desigualdad, de que somos diferentes, de que hay alguien mejor y alguien peor, vamos a decir, ¿no?, en todas las discriminaciones, ¿no?, en la idea de, sobre todo de las últimas sociedades occidentales, ¿no?, de que la familia va a ser el núcleo de la existencia y va a ser la familia nuclear y la familia heterosexual la que se considera como normativa, ¿no?, también obviamente, ¿no?, y de alguna manera también esto va a estar indicado, va a estar metido en cómo nos conocemos a nivel de sexualidad, en cómo exploramos nuestra sexualidad, en cómo nos identificamos, en si me identifico como una mujer, me identifico como un hombre y me identifico con una orientación sexual o con una orientación que no es normativa, ¿no? Va a estar también imbricado en el sistema económico porque el patriarcado se alía con el capitalismo, ¿no? Y a la vez va a estar imbricado en todos los usos, las costumbres, en las tradiciones, las normas, ¿no?, los hábitos, las ideas, los prejuicios y los símbolos, ¿no? Y en lo simbólico es algo que no es tan fácil de identificar o que no es tan fácil de ver, pero que a mí me parece una de las claves para poder identificar si también hay patriarcado en mí, ¿vale? Porque en muchas ocasiones solamente nos quedamos con aquellos comportamientos que son directos, que son visibles, que son, vamos a decir, amplios, que son, vamos a decir, racionales, objetivos, ¿no? Y aquellos comportamientos que son, bueno, pues un poco más sutiles, que no quedan muy claros, ¿no? De alguna manera quedan como un poco en la confusión, ¿sí? Yo parto de una idea. No sé si lo ves en esta presentación, pero quiero que lo veáis en grande, ¿vale? Yo nací machista y soy machista. Y diréis, bueno, pero si tú te presentas como psicóloga feminista. Por supuesto, me presento como psicóloga feminista porque quiero dejar de ser machista, pero yo he nacido en este sistema. Yo he nacido en un sistema que me ha desvalorizado que ha desvalorizado a las mujeres, no a mí, que ha desvalorizado a las mujeres desde el nacimiento y como tal ha creado en mí formas de creer y formas de pensar que me tengo que deconstruir, que tengo que cambiar, pero de partida, yo soy machista y tengo mucho miedo a las personas que tienen muy claro que no son racistas, que no son machistas, que no son sexistas, que no son homófobas. Vamos a decir, esas personas que dicen tan claramente que no entran en esas discriminaciones, creo que realmente tienen poco trabajo personal en el fondo hecho, ¿no? Esto lo digo con una sonrisa porque me he encontrado, bueno, pues diferentes ejemplos que me vienen como ahora a la cabeza, ¿no? Pero realmente a mí las personas que más me asustan son las que dicen directamente, yo no soy nada machista, porque no sé cómo lo consiguen, porque yo llevo muchos años trabajándome a nivel personal y leyendo y cuestionándome y cambiando mis relaciones y aún todavía hoy encuentro cosas que son machistas. Obviamente sí, no tengo 100 años, tengo solamente 40 años, pero realmente he estado y he hecho un camino de muchísima deconstrucción y todavía me sigo viendo machista en algunas actitudes, en algunos comportamientos o en algunas formas en las que me trato a mí misma. Así que creo que esas personas que lo ven tan seguro y tan claro, pues no sé cómo lo han aprendido, pero a mí me ha costado mucho. No sé a vosotras, luego me lo comentaréis también en el debate, pero no es algo, desde luego, muy sencillo, ¿sí? Entonces, reivindicarse, vamos a decir, feminista no implica hacer una negación de que yo formo parte de este sistema, de que yo también tengo comportamientos y actitudes y valores y creencias que forman parte del sistema como tal y que estoy en el camino de construirme o de intentar relacionarme de otra manera, pero que obviamente soy resultado también de lo que me han enseñado mis antepasadas, obviamente, de lo que he visto, de los modelos que he tenido a mi alrededor y que de alguna manera no puedo estar exenta de una pequeña influencia, yo diría que bastante más bien grande que pequeña, de todo este sistema de opresión que ha estado construido y que ha estado reproducido por siglos y siglos y siglos. Hasta aquí está un poco este reconocimiento del por qué plantear esta charla como el patriarcado interior. ¿Vale? Lo que quiero es, a partir de aquí, vamos a decir, hacer como un poco una visibilización de dónde se nos puede meter
ese sistema social, ese sistema de entender las relaciones entre hombres y mujeres, ese sistema de entender las cosas como mejores o peores, ¿no? Ese sistema de dicotomías, ese sistema de exclusión y ese sistema de discriminación, ¿no? Y cómo me afectan a mí a nivel personal y a nivel relacional, ¿no? Y cómo me pueden afectar, aunque sea de una manera, bueno, pues un poco más bien simbólica, ¿sí? Ahora se tiene que volver a ver la presentación, espero que la estéis viendo. Yo diría que sí que es de alguna manera importante identificar los diferentes elementos donde este patriarcado está teniendo influencia en mí y en la forma en la que me relaciono, ¿no? ¿Qué saberes de la humanidad son los que me han llegado? ¿Cuáles me han transmitido? ¿No? ¿Qué es lo que he podido conocer? ¿No? Yo no tuve acceso al feminismo hasta que terminé la universidad casi, ¿no? Y de alguna manera nunca me había planteado hasta que me pude poner las gafas feministas, ¿no? Pues que muchas de las personas o de las autoras, ¿no? Que aparecían con apellidos simplemente y sin nombre, ¿no? En las cosas que yo estudiaba, pues podían ser mujeres, ¿no? Porque, digamos, ese pensamiento androcéntrico y esa forma de pensar que todo lo que se ha creado y de que todos los saberes han estado en manos de los hombres y que los saberes de las mujeres han tenido siempre menos valoración, vamos a decir, ¿no? O no han sido tan importantes, o han sido más en las labores del hogar, pero no en la construcción de una sociedad, pues no sé si llamarlo científica, filosófica, moral, ¿no? Bueno, pues todo eso se nos desmonta en cuanto conocemos el feminismo y en cuanto conocemos a todas las mujeres que han formado parte de nuestros saberes y que siguen formando parte de nuestros saberes. Pero lo que sí podemos también identificar es que muchos de los saberes que hemos recibido están incluso firmados a nivel oficial, ¿no? por hombres, pero una buena parte de este aprendizaje y de esta reproducción de la educación ha estado en manos de las mujeres, con lo cual sí es cierto que el sistema lo estamos reproduciendo entre hombres, mujeres, personas diversas, ¿no? Cuando de alguna manera no somos conscientes y lo seguimos reproduciendo, ¿no? Ahí es donde, vamos a decir, mi deconstrucción feminista, ¿no? Me puede hacer ir a investigar más allá, a intentar conocer a autoras, a intentar conocer a personas, mujeres que hayan creado algo, a visibilizarlas, ¿no? A hacer, vamos a decir, una educación que no sea solamente transmitir lo que a mí me han enseñado, sino transmitir mucho más de lo que a mí me han enseñado, con esa mirada de género, ¿no? Con esa mirada de ir más allá, ¿no? De hecho, en los saberes que están valorizados en nuestro cotidiano, hay muchísimos saberes de mujeres y de ancestras nuestras que están, ya no voy a decir invisibilizados, es que se han quemado en la hoguera, ¿no? Hay, digamos, todo un conocimiento de los saberes de la intuición, de la conexión con la naturaleza, de la emoción y de la emotividad. Hay un montón de saberes que han estado menospreciados, que han estado castigados y que han estado silenciados. Y, de hecho, este silenciamiento de las mujeres tiene mucho que ver incluso con el miedo que todavía en nuestros cuerpos vivimos las mujeres a hablar en público. ¿Cuántas mujeres han sido decapitadas por decir lo que saben, por mostrar el conocimiento que tienen y por mostrar poder y por mostrar saber, ¿no? Eso está en mí y eso está en mi aprendizaje inconsciente, ¿no? Y de alguna manera el miedo que podemos tener a expresarnos, a crear, ¿no? Vamos a decir, a hacer un lanzado y un llamado al mundo, ¿no? A la construcción de una teoría o de una expresión de mí misma y de la sociedad como tal, ¿no? Esto también está integrado en mí misma, ¿no? Ese propio miedo a reproducir lo que sé, a mostrar lo que sé. Aquí os diré, yo me acuerdo perfectamente de cómo desde pequeñita yo tenía muchísimos conocimientos que no me atrevía ni siquiera a decir, ¿no? Cuando en un espacio tan habitual para todo el mundo como puede ser el aula escolar, ¿no? Alguien, la profesora o el profesor hacía una pregunta, yo la sabía y no levantaba la mano para responder, porque tenía integrada esa idea de que, bueno, no tengo que saber demasiado, ¿no? No tengo que ser, no tengo que destacar, ¿no? No tengo que...
esto es algo muy personal, que puede que algunas de las que estéis aquí no hayáis vivido, pero se vive, vamos a decir, con contención, ¿no? Con esa idea de, bueno, primero que hable alguien, normalmente suele hablar antes, un hombre se atreve más a hablar antes un hombre que una mujer, y esto tiene que ver con todo lo que a mí me han enseñado y con todo este saber silenciado, castigado y tratado mal durante siglos y siglos. Pero también tiene muchísima introyección este patriarcado en las lógicas que tengo en mi pensamiento. Cuando hablo de lógicas, quiero decir, bueno, las feministas hemos hablado muchas veces de lo importante que es el lenguaje. Y esto es una de las primeras cosas que hemos tratado de intentar cambiar, ¿no? Vamos a decir, de visibilizar, de cambiar las formas que tenemos de hablar, porque lenguaje es pensamiento y pensamiento es lenguaje. Hay una relación completamente directa. Si yo cambio mi lenguaje, también voy a cambiar mi forma de pensar. Y entonces muchas veces hemos dicho es importante visibilizar a las mujeres en el lenguaje, ¿no? Ahora hay otras personas que están diciendo, bueno, tenemos que visibilizar más allá otras diversidades, no solamente eso, sino también tenemos que tener lenguajes, vamos a decir, o palabras que identifiquen más la diversidad de toda la humanidad, ¿no? Y de alguna manera es cierto que el lenguaje es pensamiento, pero también en cómo tengo integradas estas lógicas en mí, en mi cabeza, se reproduce este sistema patriarcalizado, ¿no? Yo diría que si el patriarcado, vamos a decir que ha estado basado sobre todo en una dicotomía donde se nos ha dividido en dos tipos de seres, vamos a decir, en un origen y en un inicio, el ser hombre y el ser mujer, ¿no? Después hemos ido cambiando los conceptos, las costumbres de lo que significa ser hombre y ser mujer a lo largo de todos estos 3000 años, obviamente, pero en la actualidad aún, vamos a decir, quedan resquicios de esa dicotomización, ¿no? Esto es ser hombre, esto es ser mujer, esto es ser masculino, esto es ser femenino, esto es fortaleza, esto es fragilidad, esto es autonomía, esto es dependencia, esto es racionalidad, esto es sensibilidad. Creo que se me entiende cuando estoy haciendo todo esto, ¿no? Lo que ocurre con las lógicas es que tenemos una lógica mental que es dicotómica, donde siempre intento ver qué es verdad y qué es mentira, qué está bien, qué está mal. Lo contrario, vamos a decir, tenemos una lógica de contrarios que está realmente enseñada desde esa lógica patriarcal de solamente existe una realidad y su contraria, que no integra en nuestros pensamientos todo el prisma de realidades que hay. La realidad y la única realidad es que los seres humanos somos, la diversidad es la única norma de nuestra forma de ser y sin embargo tendemos todo el rato a hacer esas dicotomías. Esto aquí bueno, esto aquí malo, esto aquí irracional, esto aquí sensible, esto es normal y esto no es normal, vamos a decir, ¿no? Y desde esta lógica siempre vamos a estar buscando esa reproducción, ¿vale?, de las lógicas patriarcales, a no ser que yo misma me dé cuenta de que quiero dejar de hacerlo, ¿vale? Una de las lógicas patriarcales más presentes que nos vamos a encontrar en nuestro sistema actual es la lógica de la producción por encima del cuidado, ¿no? Muchas de las personas que estáis aquí posiblemente habréis leído una de las reflexiones en la que muchas de vosotras me habéis conocido, ¿no?, donde hablaba de esa sensación de que cuando nos estamos cuidando, ¿no?, no estamos haciendo nada importante, ¿no?, que estamos como haciendo nada, ¿no? Es decir, en todo un periodo en el que estamos hablando de una pandemia mundial, ¿no?, donde la salud se ha colocado o se ha pretendido colocar, al menos en un inicio, como algo importante y como algo relevante en colectivo, ¿no?, lo que nos ha ocurrido es que la lógica patriarcal de la producción nos ha venido enseguida, ¿no? Y en lugar de dar espacio y de dar tiempo a ese cuidado que ha podido suponer la noticia, ¿no?, que ha podido suponer tener que encerrarme en casa, ¿no?, que ha podido suponer un montón de susto para mi cuerpo y para mis emociones, ¿no?, me ha venido directamente, al menos a mí me ha pasado,
reconozco que a mí me ha pasado esa lógica de la productividad, esa lógica de, ay, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ahora a ver cómo organizo mi trabajo, a ver cómo me encargo de hacer, a ver cómo me encargo de cuidar a los demás, ¿no? Y no me he dado tiempo, en un primer momento me he despriorizado a cuidar esas sensaciones que se estaban experimentando en mi cuerpo, que eran sensaciones completamente, pues, de terror, obviamente, ¿no? De miedo, de inseguridad, de no saber qué es lo que me iba a pasar a mí o a las personas que quiero o al mundo entero, ¿no? Y ahí tenía que haber colocado en primer lugar mi cuidado, ¿no? Pero mi lógica patriarcal, esa que forma parte de mi mente, me vino a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estar para los demás, ¿no? Otra de las lógicas patriarcales que más tenemos insertadas en esta interioridad es ese concepto dicotómico de la fuerza y de la sensibilidad. Es decir, cuando a día de hoy todavía hablamos de conceptos que tienen que ver con el empoderamiento, hay muchos de los mensajes en los que cuando estamos hablando de empoderamiento, en realidad estamos hablando de fortaleza, ¿no? Estamos hablando de que las mujeres tenemos que ser fuertes, tenemos que mostrar fortaleza, tenemos que ser capaces de hacer las cosas que han hecho siempre los hombres, ¿no? Vamos a decir, sería como un poco ese asimilar que la fortaleza que está asociada a lo masculino es lo valorizado, es lo bueno, y la vulnerabilidad o la sensibilidad, que siempre ha estado asociada a lo femenino, es lo negativo, ¿no? En lugar de poder valorizar ambas cosas, valorizar las fortalezas y valorizar las vulnerabilidades como fortaleza. ¿no? No entenderlas como contrarias, sino entenderlas como un continuum y como un prisma, ¿no? La sensibilidad no es una debilidad, la sensibilidad es una forma de ser, la sensibilidad es una forma de sentirme y estar presente con mi sensibilidad y reconocerla y darle poder y darle capacidad es una de las cosas más vitales para poder cambiar toda esta lógica de tengo que ser la fuerte, tengo que ser, vamos a decir, solamente lo que el patriarcado ha valorizado, fuerte, racional, mejor que las demás y mejor que los demás, masculina o con actitudes y comportamientos, ¿no? que han estado valorizados desde lo masculino y todo aquello que vamos a decir ha estado desvalorizado va a ser lo que en esa lógica patriarcal aparezca en mi mente como algo peor. Esa propia idea de lo mejor y lo peor, ¿vale? También va a estar en esa forma de pensar, ¿no? Donde voy a estar pensando normalmente en contrarios, ¿vale? En contrarios, en algo que es contrario de otra cosa. Y voy a estar además pensando en ganadores, porque el patriarcado obviamente no solamente hizo esa diferenciación de hacia un lado y hacia el otro, sino que esa diferenciación la hizo de arriba abajo. ¿Vale? Esto también es muy... es muy importante de entender, ¿no? Porque de alguna manera todos aquellos componentes que están relacionados con lo masculino, ¿no? están en un lado y todos aquellos componentes que están relacionados con el cuidado, con lo femenino, con la sensibilidad, con el cuerpo, con la emoción, están desvalorizados y están en otro lado, pero no están colocados como iguales, sino que uno está arriba y otro está abajo. Entonces, en mis propias lógicas, yo también tenderé a pensar que mis actitudes que se corresponden, vamos a decir, con esos comportamientos valorizados van a estar mejor que aquellas que se corresponden con esos comportamientos, con esas actitudes que están desvalorizados. Ahí es donde le estoy haciendo un juego al patriarcado, ¿no? Y donde estoy entrando en las propias lógicas de ese patriarcado, ¿vale? Claro, conectamos además que estas lógicas que me van a hacer ver el mundo en dicotomías y que me van a hacer ver mi pensamiento, ¿no? y la forma de expresarme y la forma de relacionarme también como contrarias, además de contrarias, van a estar unos de estos elementos van a estar valorados, van a estar arriba y otros elementos van a estar no solamente desvalorados, sino también invisibilizados, porque esto es una de las cosas que más hemos hecho como sociedad, que no es solamente desvalorizar y quitar importancia, sino también invisibilizar, no nombrar, no reconocer, ¿no? Hacer como que no existiera, vamos a decir, ¿no? El patriarcado interno, entonces, está, vamos a decir, enseñándonos que hay un montón de elementos que no van a ser valorados, sobre todo todos esos trabajos de cuidado. Fijaos que incluso cuando decimos trabajos de cuidados, muchas veces decimos tareas de cuidado como si no fuese un trabajo, ¿no? Son todos esos, obviamente, trabajos de cuidado que son fundamentales para la vida, mucho más fundamentales que los trabajos de la producción, porque si no hay cuidado no hay vida.
Si no hay reproducción, no hay vida. Así que son más fundamentales, vamos a decir, pero no me voy a poner en más, ¿vale? No voy a entrar en el juego de valorarlo más. Quiero que se valore como tal, ¿no? Quiero que se reconozca como tal todos esos quehaceres cotidianos, todas esas necesidades para la vida cotidiana, toda esa valoración de los cuidados, del silencio, de la actividad lenta, de la posibilidad de hacer cosas sin necesidad de estar firmándolas y reconociéndolas, ¿no? De la capacidad de todos esos valores que se nos han estado silenciando, ¿no? Y sobre todo creo que una de las mayores desvalorizaciones que podemos vivir en este patriarcado interior son las que tienen que ver conmigo y con mi cuerpo, conmigo y con mis sentimientos, con mis sensaciones, con mi propio cuidado, con mi tiempo propio, ¿no? Todos estos elementos, vamos a decir, van a estar no en el 10, ni muchísimo menos, sino van a estar, vamos a decir, sobre todo si he sido socializada como una mujer tradicional, aunque también se me mezclan las mujeres modernas que soy, sigo siendo también una parte, tengo, de esa mujer tradicional, ¿no? O de ese hombre tradicional. Somos sincréticas, como dice Marcela Lagarde, ¿no? y aparecemos con aspectos modernos, pero con otros aspectos que siguen siendo tradicionales, ¿no? Y en esas valoraciones, ¿no? En muchas ocasiones a las personas que hemos sido socializadas como mujeres, lo que va a ocurrir es que yo voy a ser la que está valorada en el último lugar, ¿no? Cuando ya todo lo demás esté hecho, será cuando yo me valore y cuando yo me dé, vamos a decir, cierta prioridad, pero solamente cuando todos los demás aspectos estén ya cubiertos, estén ya cuidados. Así que esto conecta con las prioridades, ¿no? Ahí es donde entran en juego cuando me toca a mí, cuándo es mi prioridad, ¿no? Cuándo me hago caso a mí, cuándo hago caso a mi cuerpo, cuándo hago caso a lo que tiene que ver con mi vida, ¿no? Con mi cuidado, ¿no? Cuándo hago caso a lo que me está pasando por aquí y me está entrando por la tripa y me está diciendo algo y me está expresando un malestar. ¿Cuándo le hago caso? Cuando todo lo demás, ¿no? Ya esté conseguido, ¿no? Cuando todo lo demás ya esté, vamos a decir, resuelto, ¿no? Cuando el trabajo esté hecho, las personas a las que cuido estén cuidadas, cuando el resto del mundo haya tenido ya su espacio y su prioridad, será cuando las mujeres nos permitamos ese ahora me toca a mí. Pero la mayor parte de las veces, igual que las mujeres que repartían siempre se han quedado con la peor parte, ¿no? Esto es algo cultural al menos, ¿no? En el espacio en el que yo he nacido, ¿no? El que reparte, que normalmente es la que reparte, se queda la peor parte, eso sería algo que tenemos interiorizado en mi propia prioridad. Entonces, cuando tenemos un malestar emocional, personalmente también podemos vivir esto no es tan importante, ya lo veré cuando acabe el trabajo, cuando pase la semana, cuando llegue el fin de semana, cuando lleguen las vacaciones y luego nunca llega ese fin de semana, nunca llegan esas vacaciones, nunca llega ese espacio para poder realmente priorizarme y para poder realmente cuidarme, es decir, aceptar y atender a esa persona que soy yo misma y que soy tan importante, no más ni menos, pero sí tan importante como las otras personas, ¿no? Esto conecta también, obviamente, con los tiempos. ¿Quién o qué tiene mi tiempo? Es decir, vivimos en sociedades donde no tenemos tiempos. Esto es una de las realidades de las que seguramente muchas me diréis, bueno, pero esto yo no puedo controlar porque no me da tiempo a todo lo que tengo que hacer, no me da tiempo. Y es real, no nos da tiempo porque nuestra estructura y nuestra sociedad no nos deja tiempos. Pero también internamente muchas veces, cuando yo intento dar tiempo para aquello que no está valorizado, me culpo. Cuando yo cojo tiempo y lo priorizo en mi agenda para mi cuidado, me siento mal o me siento mala o siento que estoy descuidando a otras personas o siento que tendría que estar haciendo cosas más importantes. Así que, por un lado, en el uso del tiempo hay un uso que tiene que ver, obviamente, con lo patriarcal y que tiene que ver con lo sistémico y que tiene que ver con lo social, ¿no? Donde yo no voy a tener tiempo para mí, pero también va a haber todo ese sistema que se va a estar interiorizado e introyectado en mi cabeza, que me va a decir, es que en realidad tú tampoco eres tan importante, ya tendrás tiempo, no lo tengas ahora, ya lo tendrás en otro momento, ¿no? ¿Dónde queda entonces ese tiempo para mi escucha? ¿Dónde queda el saber lo que estoy sintiendo? ¿Dónde queda el saber qué es eso que significa lo que me está diciendo mi cuerpo? ¿Dónde queda ese tiempo real para mí? ¿Dónde queda ese darme para mí? Pues normalmente
No sé si tendréis esta respuesta, las que estáis aquí, pero posiblemente para muchas mujeres el tiempo es el tiempo para sí es es un lujo, es considerado un lujo, es considerado algo completamente no necesario, ¿no? Sino algo que solamente queda cuando ya no quede nada más que hacer, vamos a decir, ¿no? Nuestro sistema de creencias, obviamente, también es patriarcal. Cuando decimos que el sistema patriarcal está en las costumbres, en los usos, en las normas, ¿no? Y lo ponemos ahí fuera, decimos en las costumbres, en los usos, en las normas. Bueno, ¿y quiénes reproducimos las costumbres, los usos y las normas? Las personas. Nosotras también tenemos un sistema de creencias que es patriarcal. Nosotras también tenemos un significado de lo que es la sexualidad, de lo que es la maternidad, de lo que es la pareja, de lo que es la soledad, de lo que es crecerse y hacerse mayor, de lo que significa ser niña, de lo que significa ser niño, de lo que significa ser una persona adulta, de lo que significa ser importante, de lo que se me despierta cuando veo un cuerpo femenino, o cuando veo un cuerpo masculino, de a quién presto atención, de qué actitud se valora más o se valora menos, de cómo me coloco frente al resto, todos los significados y todas las creencias que tengo sobre lo que significa ser hombre, ser mujer, ¿no? Desde esa dicotomía, y sobre lo que choca con las dicotomías, ¿no? Y me deja como un poco, ¿tú qué eres? ¿Tú quién eres? Eres un hombre pero te comportas de una forma femenina, me choca. Eres una mujer, pero esto es muy, ¿no? O no te quieres definir como hombre ni como mujer, no puedo con esto, ¿no? No, porque todas estas creencias, todos estos significados han estado transmitidos, ¿no? Y han estado reproducidos en nuestra cultura y reproducidos en todo lo que, todos esos saberes que nos han llegado. Pero a la vez yo los tengo también dentro de mí, con lo cual es cierto que me puede chocar en cuanto yo descubra algo que no sea dicotómico, ¿no? O en cuanto me dé cuenta de que en mi interior hay algo que no es ni verdad ni mentira, sino verdad y mentira a la vez, ¿no? Y entonces diga, no puede ser, no me entiendo, no, me confundo, no puedo entenderlo, no puedo, vamos a decir, traspasar esto, ¿no? Nuestras creencias son importantes porque a partir de nuestras creencias también surgen las críticas, las negaciones y muchas de nuestras decisiones. Así que obviamente ese patriarcado que me ha enseñado a valorizar ciertas cosas y a desvalorizar otras, también va a estar detrás de mis críticas, de mis autocríticas, de las cosas que me niego a mí misma, a mí mismo, y de las decisiones que tomo también en mi vida. Claro, ahora llegamos a, para mí, uno de los descubrimientos más importantes, tengo que admitir, uno de los descubrimientos más importantes de donde el patriarcado se ha internalizado en mí, fue cuando descubrí no solo lo minusvalorado que tenía a mis sentires y a mis emociones y a mi cuerpo, que se integran en mí, sino la cantidad de veces que no la había escuchado y la había maltratado. Y la había maltratado por esa necesidad de producir antes que cuidarme. Y lo había maltratado por esa necesidad de poner a las demás personas antes que a mí, yo como profesional cuidadora, ¿no? Y me di cuenta de cuántas veces he tenido malestares en el cuerpo que he silenciado, que he tapado, que no he querido escuchar, que me querían decir cosas muy importantes, que me querían decir que estaba en una relación de dominio con alguien o que me querían decir que estaba pasando algo, ¿no? Que había un malestar, un sentir. Y toda esa, vamos a decir, desvalorización del sentir, esa minusvaloración del sentir es algo que es compartido, es algo que de alguna manera tenemos hombres y mujeres, tenemos todas las personas y que cuando empezamos a descubrir la importancia de colocar ese sentir en el centro, esa intuición, esa relevancia de la información que me dice lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, ¿no? Que me hace, vamos a decir, sentirme en plenitud, ¿no? Y no sentir solamente si algo está bien o está mal, ¿no? O si algo entra dentro de una categoría diagnóstica o si algo entra dentro de una dicotomización, ¿no? Dentro de todas estas formas de sentir, el patriarcado también se nos ha integrado, ¿no? Sabemos que
las mujeres tenemos mucho más permitidas ciertas emociones, como la expresión de la tristeza o la expresión de la vulnerabilidad, bueno, de la vulnerabilidad no, de la debilidad, de la fragilidad, perdón, ¿no? De la empatía hacia los demás, ¿no? Y los hombres tienen más valorizadas o más permitidas social, cultural y familiarmente las expresiones de rabia, las expresiones de agresividad, las expresiones de fortaleza, ¿no? Y las expresiones de racionalidad, ¿no? Y de estructura y orden, vamos a decir, ¿no? Como si esa fuese la única manera de sentirnos, ¿no? Y como si esa fuese la única manera de sentirnos bien, ¿no? Entonces, muchas mujeres también nos sentimos culpables cuando sentimos esas emociones que están desvalorizadas, ¿no? Cuando sentimos esa fragilidad, cuando sentimos esa sensibilidad, ¿no? Cuando sentimos todas esas cosas que han estado minusvaloradas, ¿no? Que han estado extinguidas de nuestra propia forma de entendernos, ¿no? Yo diría que incluso yo me di cuenta de cómo el patriarcado estaba tan metido en mí cuando me di cuenta de que llamaba a mi cuerpo el cuerpo, como algo fuera, como algo que no soy yo, como algo que está fuera de mí, ¿no? Cuando el cuerpo es el sitio en el que estoy viviendo, es el sitio en el que estoy respirando, es el sitio que me está permitiendo estar. El cuerpo soy yo, no hay un cuerpo que esté fuera de mí, el cuerpo soy completamente yo. Y yo estaba desvalorizando mi cuerpo. Y estaba desvalorizando a mi cuerpo porque esta sociedad me había enseñado a desvalorizar a mis emociones, a mi cuerpo y además físicamente al cuerpo también nos han enseñado a desvalorizarlo, especialmente a las mujeres, ¿no? Pero todo esto también tiene un aspecto relacional, es decir, no solamente he aprendido lógicas, he aprendido formas de sentir, he aprendido creencias, valores, ¿no? Que tienen que ver con este patriarcado interior, sino que además también todo este sistema de creencias se lleva a las relaciones, lo llevo a las relaciones, lo llevo a cómo me relaciono con los hombres, a cómo me relaciono con las mujeres, lo llevo, vamos a decir, a todas esas experimentaciones en las que soy yo misma y a la vez me relaciono contigo, ¿no? Y desde luego en las relaciones podemos decir que hemos identificado, desde el feminismo hemos identificado ciertos patrones patriarcales en las relaciones, ¿sí? En ciertos patrones como pueden ser el patrón de la dominación y de la sumisión, ¿no? Y no hablo desde el puro aspecto sexual, ¿no? Sino de lo que significa que haya alguien que tenga que dominar, ¿no? Y alguien que tenga que estar abajo, ¿no? Como si esa fuese la única forma de relacionarnos, ¿no? Y donde en las relaciones hombres y mujeres normalmente los hombres tuviesen que estar en esa posición de dominación, ¿no? Pero esto también se lleva a las relaciones entre mujeres y también se puede llevar a las relaciones entre hombres. Y otro de los elementos donde identificamos ese patriarcado y esa influencia, ¿no? Es en cómo a los hombres sí se les ha inculcado una fraternidad, ¿no? Una alianza, ¿no? Una forma de crear alianzas para conseguir algo, digamos, ¿no? Que ha estado valorizado a lo largo de los siglos, ¿no? Ese frater, ese hermano, ¿no? Y a nosotras se nos ha inculcado una rivalidad, ¿no? Yo cuando he trabajado con adolescentes especialmente, una de las cosas que más he escuchado en chicas adolescentes es esa idea de que las mujeres somos peores con nosotras mismas, ¿no? Y no digo que no lo hayamos sido muchas veces, es que esto nos lo han enseñado a ser, ¿no? Yo he tenido que deconstruirme mucho y deconstruir mucho el concepto que tengo de las mujeres, el concepto misógino que yo tenía de las mujeres, ¿no? Para poder relacionarme con las mujeres desde la horizontalidad, ¿no? Y desde la sororidad, ¿no? Que es esa relación y esa posible alianza entre mujeres, aunque seamos diferentes y aunque seamos diversas, ¿no? Entonces, yo he tenido que deconstruirme un montón para poder relacionarme positivamente y en una relación de igualdad con las mujeres, porque el sistema me ha enseñado que las mujeres no somos lo que valemos, ¿no? Sino que el sistema lo que me ha enseñado es a buscar un varón o una persona, si es mujer, que represente la masculinidad, ¿no? Y que de alguna manera esté con todos esos puntos, ¿no? Para querer yo relacionarme con ella, ¿sí? Nos han construido como seres en relaciones de poder. Y ya sabéis que las relaciones de poder no solamente conllevan el mejor-peor o la dicotomía, ¿no? Sino que también conllevan la competición y conllevan a veces la compensación o la necesidad de reproducir relaciones.
Esto es, cuando nos encontramos con las relaciones de poder, cuando nos encontramos a veces incluso en espacios donde podríamos decir, pues, feministas o progresistas, ¿no? Yo hay muchas veces en las que me he sentido en una relación de poder con otras compañeras, ¿no? Me he sentido en el lado de la sumisión, me he sentido pequeñita, me he sentido que se me callaba, me he sentido que no se me escuchaba y he sentido que había otra mujer que estaba representando una masculinidad más fuerte, una actitud más poderosa o una actitud más agresiva a la que se le estaba escuchando mucho más, ¿no? Y mi tripa empezaba a decir, uy, aquí está pasando algo, aquí hay algo de poder, ¿no? Aquí hay algo de malestar, aquí hay algo de que no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que puede ocurrir también es que si no soy consciente de cómo utilizo el poder que todas las personas tenemos, puedo entrar en esa idea de la compensación, donde en muchas ocasiones para mí el haber sido sometida va a poder llevarme a intentar someter también a otras personas, normalmente a otras personas que tengan menos poder que yo, ¿sí? Y normalmente en ese juego se puede entrar si no somos conscientes. No diría que tenga que ser automático, no todas las personas que han estado en relaciones de poder van a reproducir esas relaciones de poder, pero sí diría que tiene que existir al menos una conciencia de lo que ha significado ser, vamos a decir, oprimida o ser insultada o ser criticada o ser maltratada o ser minusvalorada para no hacer eso mismo con otras personas que estén en una situación de poder inferior al mío, ¿no? Y ahí es donde diría que este sistema se ha aliado muchísimo con el capitalismo competitivo, ¿no? Donde en realidad nos están enseñando que tenemos que ser mejor que y mejor que, ¿no? Y si no somos mejor que la otra persona y no vamos ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, ¿no? No encontramos la satisfacción. Con lo cual estoy enseñada desde este sistema a construir relaciones de poder y tengo que ser muy consciente de ello para no colocarme ni en una situación de sumisión sin darme cuenta, ni en una situación de poder donde me coloco arriba también sin darme cuenta. El poder es algo que no es fácil de gestionar. El poder ha estado, para las mujeres sobre todo, el poder ha estado en manos de los hombres desde que existe el patriarcado. El poder económico es algo con lo que nos llevamos mal las mujeres, ¿no? Como os decía yo antes, pues que pedir dinero yo lo llevo muy mal. No sé cuántas de las que sois aquí mujeres os lleváis bien con esto de la economía, ¿no? Pero realmente esto habla de mis ancestras, realmente habla de lo difícil y de lo incómodo que es hablar de economía, ¿no? Y de lo difícil y de lo incómodo que es decir, no te lo voy a hacer gratis, no te voy a cuidar gratis, ¿no? Porque he estado como mujer, las mujeres hemos estado cuidando y encargándonos de un trabajo, de un esfuerzo brutal de manera gratuita y no solo gratuita, sino completamente desvalorizada. Entonces, claro, en el momento en el que una mujer tiene que pedir dinero por lo que está haciendo, se siente completamente fuera de ese mandato, vamos a decir, ¿no? Pero también cómo llevamos el poder social, ¿no? Las mujeres, ¿cómo llevamos el poder social? ¿Cómo llevamos tener el micro? ¿Cómo llevamos tener la capacidad de hablar? ¿Cómo llevamos tener la capacidad de decidir, ¿no? O la capacidad de tener un liderazgo sin que sea un liderazgo autoritario, porque no es necesario hacer esa compensación que decíamos, sino que pueda ser un liderazgo social, ¿no? Sino que pueda ser tener poder social, ¿no? Sin tener que utilizar esa influencia social para algo dañino, sino poder utilizar esa influencia social para crecer juntas, ¿no? Y a la vez, ¿cómo vivimos ese poder interno, ¿no? ¿Cuándo reconozco yo o cómo reconozco yo mi poder si puedo reconocerlo, ¿no? Porque estoy enseñada a no reconocer el poder. Estoy enseñada a ser una persona insegura, ¿no? Que tiene que buscar la seguridad en otras, ¿no? Y sobre todo en hombres, ¿no? Y que de alguna manera cuando he mostrado poder, cuando las mujeres mostramos poder, también vivimos el miedo al castigo, porque en muchas ocasiones las mujeres poderosas han sido castigadas, ¿no? Entonces, la dominación se me ha metido en el cuerpo y eso hace que mi propia gestión de mi poder interno también se viva con muchísimo conflicto, ¿no? Y también se viva con esa sensación de, mejor no me meto aquí, yo prefiero en un espacio donde no se me vea demasiado, donde no tenga demasiado poder de decisión, donde no tenga tampoco demasiada economía, pero esté un poco más cómoda. ¿Cómo hacemos entonces para no ver que el patriarcado está en mí? Pues obviamente
Lo hacemos mediante muchos mecanismos que son también psicológicos y que son mecanismos de defensa y que son mecanismos de protección, porque no todo el mundo está en el mismo momento para poder aceptar que hay patriarcado en mí, ¿no? Que yo también reproduzco este sistema, ¿no? Para poder cambiarlo. Y creo que esto es todo un proceso, pero durante el proceso utilizamos justificaciones, ¿no? Es decir, buscamos también, bueno, pues esos puntos o esos argumentos, ¿no? Donde puedo encontrar una lógica que diga esa actitud, ¿no? Bueno, no, esta compañera no estaba teniendo una relación de poder conmigo. En realidad, lo que me pasaba a mí es que yo estaba débil ese día y por eso se la ha escuchado más a ella que a mí. No ha sido por ella, ha sido por mí. Busco una justificación, ¿no? Pero también una naturalización, ¿no? También, de alguna manera, presento un poco esa habitualidad, esa normalidad, bueno, pues esto es así, siempre ha sido así, ¿no? Y tampoco me voy a poner a luchar con todo, que no puedo con todo. Y es cierto que no podemos con todo. Y esto es una de las cosas que tenemos que decir, que no podemos con todo, que somos vulnerables, ¿no? Pero también a veces niego esta influencia patriarcal en mí misma, ¿no? Porque no puedo, porque no estoy disponible, o porque no puedo enfrentar ahora mismo lo que supone todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, luchar con nuestro patriarcado interior es un ejercicio de desmontarme a un nivel muy profundo, ¿no? Y a un nivel que exige esfuerzo. Y yo diría, ¿y por qué exige esfuerzo? Pues porque este sistema lleva tantísimos años esforzándose en mandarnos todos estos mensajes, en mandarnos todas estas formas de pensar, en mandarnos todas estas presiones y todas estas exigencias, que cambiarlo no puede ser algo que yo haga fácilmente con leerme la teoría de una autora feminista referente o de una autora de la diversidad, ¿no? y de una autora antirracista, ¿no? No cambio las formas que tengo de relacionarme, de vivirme y de sentirme simplemente con un clic, sino que supone un esfuerzo muy grande y supone cambiar y ser consciente de las formas en las que me relaciono, ¿no? De las formas en las que de alguna manera estoy reproduciendo ese patriarcado, ¿no? En las que estoy también colocándome de otra manera, encontrando cuál es mi sentir, pudiendo relacionarme desde mi sentir actual, que no tiene por qué ser igual que el siguiente, ¿no? Siendo mucho más flexible y a la vez siendo mucho más consciente. Esto también es muy importante, ¿no? La conciencia y la atención que tengo que tener para darme cuenta de cómo me estoy relacionando. Pero también para desmontarme tengo que cambiar y darme cuenta de si estoy priorizando mi cuidado o de si estoy priorizando la productividad, de si estoy priorizando, vamos a decir, todas esas cosas que son básicas y que son vitales y que son tan importantes para la vida cotidiana, para la salud, para la supervivencia, o si estoy, vamos a decir, en esa productividad, en esa necesidad de ser como me han dicho que tengo que ser, de valorar solamente la actividad productiva, ¿no? Y de no darme cuenta siquiera de si yo y mi cuerpo están súper resentidos, ¿no? Yo misma reconozco que me he descuidado muchísimo cuando en realidad pensaba que estaba haciendo algo feminista. Y entonces me he puesto a trabajar a tope en un 8M o en un 25 de noviembre y me he puesto a descuidar completamente mi cuerpo, a meterme en agendas completamente desquiciantes, ¿no? Donde pensaba que estaba haciendo algo, ¿no? Que iba a tener sentido porque yo soy feminista y porque yo lo que iba a transmitir era un mensaje feminista y estaba haciendo sensibilización y estaba haciendo algo por cambiar esta forma que tenemos de pensar y a la vez que estaba haciendo eso, en mi interior yo me estaba descuidando, yo me estaba dejando para el final, yo estaba dejando mi descanso para el último momento y acababa agotada, con necesidad de desconectarme durante un mes completo después de un 8M de lucha y de productividad absoluta, ¿no? Así que el feminismo tiene que ayudarnos a poder colocar realmente
esos cuidados en el centro. No arriba ni abajo, en el centro, decimos, en el centro, porque es donde realmente tienen que estar, ¿no? Y darme cuenta de ello va a llevarme también a algo que es esencial y que ha sido esencialmente invisibilizado durante siglos y siglos y siglos. Y es que vivimos en una sociedad que es maltratante. Vivimos en una sociedad que maltrata, que nos maltrata a las personas y que nos enseña a maltratarnos, porque si nos enseña a ser competitivas, si nos enseña a ponernos por encima, si nos enseña a valorizar solamente unas cosas con respecto a otras, nos está enseñando a tratarnos mal y a la vez estamos internalizando este maltrato, estoy interiorizándolo hacia adentro y estoy permitiendo también internamente que yo misma me diga cosas horribles a mí misma, ¿no? Así que el camino a la despatriarcalización es un proceso en el que tengo que trabajar con todos esos pensamientos, con todas esas dicotomías, estereotipos, el autoconcepto de mí misma, cómo me denomino a mí misma, mi lenguaje interno, mi concepto de mí, pero también el concepto de las demás, el concepto de los hombres, el concepto de las mujeres, el lenguaje que tengo sobre las personas con diversidad funcional, el lenguaje que tengo sobre las personas racializadas, los pensamientos que me aparecen cuando veo a una persona que no me entra en ninguna categoría. Tengo que trabajarme todo eso a nivel de pensamiento, pero también tengo que trabajármelo a nivel de valores, qué es lo que considero masculino, qué es lo que considero femenino. Y realmente hay masculino y femenino, o en realidad hay valores muchísimo más diversos, ¿no? No solamente tengo que considerar algo valioso, lo grande, lo fuerte, lo mejor, lo productivo, lo saliente, la que tiene poder, sino que tengo que valorizar y que atractivizar la vulnerabilidad, lo pequeñito, lo menos productivo, lo menos saliente, lo que se escucha menos, lo que es más sensible, lo que es más lento y que tiene mucho valor. Y a la vez tengo que hacer todo un trabajo con mis actitudes y con mis comportamientos con respecto a mi cuerpo, con respecto al cuerpo de las mujeres que están violentados simbólica y directamente, ¿no? Con respecto a nuestras relaciones, a cómo nos relacionamos, ¿no? Con respecto a todos estos maltratos externos e internos que yo puedo estar reproduciendo en una posición o en otra, ¿no? Y con respecto a lo que significa para mí también la vida y los cuidados. Pero sobre todo creo que una de las cosas a las que me tiene que llevar a hacerme consciente de este patriarcado interiorizado es que no podemos convertir o no tengo que convertir al feminismo en una norma, en un dogma o en una dicotomía, ¿no? Donde me tenga que colocar en un lado o en el otro de la teoría, ¿no? Donde me tenga que colocar en el bueno o en lo malo, ¿no? No convirtamos al feminismo, por favor, en un dogma. No lo convirtamos en un carnet, en una etiqueta o en un lema. No lo convirtamos en algo que se convierta simplemente en algo contra lo que ir en contra o estar a favor, sino que convirtamos el feminismo en algo que aporte diversidad, distintas formas de sentirnos, distintas formas de vernos, distintas formas de sentir ese atractivo, ¿no? Una de las feministas a las que quiero visibilizar, que es Audre Lorde, dice que las herramientas del amo, lo decía en 1979, que es el año en el que yo nací, las herramientas del amo nunca van a poder desmontar la casa del amo. Y me estoy emocionando cuando lo digo. Y quiero decir que me estoy emocionando para que se note también en el vídeo. Porque si yo trato de desmontar al patriarcado, poniéndome por encima, no voy a desmontar al patriarcado porque estoy haciendo y estoy usando la herramienta del patriarcado. Si estoy colocando mi voz por encima de la de otra compañera, no voy a desmontar este machismo, voy a reproducirlo en esa compañera, ¿no? Si yo utilizo las mismas herramientas, ¿no?, de opresión para oprimir a otras personas, ¿no?, que tienen menos capacidad de poder que yo, no voy a nunca poder desmontar ese patriarcado, sino que lo voy a estar desmontando externamente. Y quizá, y esto puede ser común, nos haya pasado, esté haciendo un lema y esté haciendo una charla y esté hablando de ello y me esté creyendo que estoy en contra del patriarcado. Pero si no lo llevo a lo interno, si no lo llevo a lo que realmente tiene que ver
con lo cotidiano, con cómo me relaciono, con cómo me vivo a mí misma, con cómo me vivo contigo, ¿no? Con cómo vivo a las mujeres, con cómo vivo a los hombres, con cómo vivo a las personas diversas, estaré utilizando las herramientas de la casa del amo y así no lo podremos desmontar. Así que creo que una de las cosas más importantes es poder hacer consciente este patriarcado interior y dejar de reproducirlo, porque para dejar de reproducirlo primero tengo que hacer esa consciencia, primero tengo que hacer ese ejercicio de darme cuenta, ¿no? Y primero tengo que darme cuenta de qué me ocurre a mí, ¿no? Cuando me critico, cuando me llamo mala mujer o cuando me llamo mala madre o mal hombre o mujer sin pareja o mujer lesbiana o mujer que no se siente mujer o mujer vieja o mujer sin hijos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué es lo que estoy criticando? ¿Estoy criticando realmente a este sistema que me ha enseñado que ser vieja o que no tener hijos o que no cuidar o que ser, ¿no? Es malo, ¿no? O que ser lesbiana, ¿no? O que ser negra es algo peor que lo otro, ¿no? Y entonces estaré reproduciéndolo. Así que hacer consciente ese patriarcado interior es el primer paso para dejar de reproducirlo. Pero también, además de dejar de reproducirlo en las relaciones, ¿no? y en las personas y en lo cotidiano, también tengo que practicar el cuidado. Porque estos son los saberes de las mujeres que se han estado minusvalorando durante tantísimos siglos. Y poder practicar ese cuidado, poder practicar el cuidado a las demás y a las demás, pudiendo cuidarme a mí a la vez, sin que sea incompatible, sin que sea una sensación de si me cuido a mí no te cuido a ti, sino que pueda ser un cuidado colectivo, que pueda ser un cuidado compartido, que pueda ser un cuidado donde nuestros cuerpos sean importantes y donde no establezca esas relaciones de poder entre mi mente y mi cuerpo, ¿no? Y si puedo recuperar toda esa historia de las ancestras y todo ese poder y fortaleza que tiene la vulnerabilidad, entonces es cuando voy a poder, vamos a decir, trabajar con ese patriarcado interior para que me lleve a otra forma de ser, a otra forma de ser yo misma. Yo, personalmente, no quiero ser una mujer fuerte. Yo quiero ser vulnerable y fuerte. Quiero poder ser vulnerable y fuerte a la vez. Quiero no tener que ser una mujer racional para que se me valore. Quiero poder ser racional y sensible. Las dos cosas a la vez. Quiero poder ser muchas más cosas que racional y sensible y fuerte y vulnerable. Quiero ser todo esto a la vez. Quiero ser diversa y que se me pueda ver en mi prisma de colores y a la vez yo me acepte y me reconozca en esa capacidad y diversidad de colores, ¿no? En un mundo donde no tenga que haber esos contrarios y esas competiciones, ¿no? Sino que nos permitamos ser ambas cosas a la vez y encontrar otras muchas en el medio. Así que no, yo no quiero ser una mujer fuerte, empoderada, que se dice ahora, y que pueda con todo y que pueda con todos y que se ponga por encima, ¿no? Sino que quiero que vivamos en un sistema que nos empodere a todas las personas que hemos estado desempoderadas, que nos dé capacidad de decisión, que nos dé capacidad de elección, que nos dé capacidad de representatividad, que nos dé capacidad de expresividad, pero a todas y a todas las diversidades, ¿no? Que nos den la capacidad de empoderarnos sin que eso suponga ni colocarme arriba, ni colocarme abajo, sino colocarnos a todas las personas en su diversidad en el centro del mundo donde estamos intentando cuidarnos a la vez que me cuido a mí misma, a mí mismo, a mí mismo.